Qué gusto estar por acá. Gracias por acompañarnos y por venir a la presentación de este librito. Dios y el misterio de creer. Un aplauso para su autor, por favor. Estamos acá compartiendo la primera presentación del primer libro de Josué Moreno, Vendrán otros. Así que estamos viviendo un momento especial, probablemente histórico, podríamos decir. Y estamos todos muy contentos de compartir este momento con vos, Josu. Sé que querías decir unas palabras, así que bueno, es el momento de agradecer a toda esta gente linda que nos está. Claro. Joven, muchas gracias por venir, gracias a ti por ser maestro de ceremonias, gracias a Lalo y a Next Level por brindarnos su casa y un café tan rico. Y le decía a Pau en el coche, me siento un poco como si fuera una segunda boda, porque es raro que tengas un evento en el que venga mucha gente que quiere de diferentes sitios. Y veo a mis compas del boxeo, veo aquí gente de mi iglesia, a gente de mi familia, y es como raro de repente juntar todas las comunidades y estoy súper contento. Y la verdad sí, estoy muy agradecido, gracias por venir, gracias por hacer el esfuerzo y sí, me hace mucha ilusión presentar este libro con vosotros y os agradezco de corazón que me acompañéis, de verdad. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio, por abrir la charla también. Se invierten un poco las mesas, generalmente sos vos el que hace preguntas, en este caso vos vas a ser el preguntado, porque queremos saber un poquito más, no solamente acerca del libro y las ideas, ustedes ya están acá, muchos ya han comprado su libro, sino ahí van a poder encontrarlo si todavía no lo tienen. Cuando lo lean van a poder ver un poquito más de las ideas que comparte Josu, cómo las elabora, sus temas. Pero nos gustaría conocer un poquito más acerca de los procesos que llevaron a que este libro exista como tal. Entonces pensé algunas preguntitas como para traer sobre la mesa, como para que nos cuentes un poquito acerca de tu experiencia. Quien no lo sepa, Lucas leyó el primer manuscrito sin que la editora lo hubiera leído, entonces aquí alguien que conoce el proceso desde bastante desde los tiempos inmemoriales. Desde mis miedos increíbles, que te mandaba, Lucas, no sé si puedo hacer esto, ¿te acuerdas? Y tú, dale, poco a poco. ¿Puedo contar una anécdota? Puedes contarlo. Claro. Al principio me dice, bueno, empecé a escribir, estoy acá, creo que voy muy bien, tengo más o menos cerrado un capítulo, creo que voy súper bien. Y después me dice, uy, creo que tenemos problemas. Porque estuve hablando con la editora y me dijo que tengo que completar, ¿cuánto eran? 220.000. 220.000, dice. ¿Cómo voy a completar 220.000 palabras? Dice, es imposible llegar a este número. No se había fijado que en realidad no eran palabras, sino que eran caracteres. O sea, eran muchísimo menos. Pero estaba muy mal. No voy a terminar este libro. ¿Qué quieren que escriba una enciclopedia? Es mi primer libro. Pero bueno, después... Es verdad. De hecho, me recuerdo, estaba en Genilla, me fui a dar un paseo pensando... Tío, escrito, era un tercio del libro lo que llevaba escrito y yo pensé, he escrito un montón y cuando hago el cambio a palabras tal, dije, no llevo ni un 10%. Y dije, o sea, no tengo tantas ideas. No sé si tengo tanto, ¿de acuerdo? Te dije, no sé si tengo tanto que traer a la mesa. Tanto para dar. Y se lo conté a mi editora y luego me decía, Ana, ¿cómo va la enciclopedia? Entonces, gracias a Dios, era un libro de 224 palabras y no de... O sea, páginas y no de 1200. Sí. Así que... Que era el proyecto al que yo estaba apuntando. Ya va a llegar el tiempo de la suma teológica. Por ahora empecemos con esta parte. Pero bueno, o sea, fue un proceso como muy estimulante y al cual Josu se entregó con alma, corazón y vida. Total. Así que, bueno, nos gustaría conocer algunas cosas. Sí. Cuando lean este libro van a descubrir algunos inputs. Yo simplemente no les quiero spoilear nada, pero sí quizás contarle como algunas fibras que toca el libro. Y la primera tiene que ver con una búsqueda de un equilibrio que yo encontré al leerlo, entre una honestidad intelectual, por una parte, y al mismo tiempo una dimensión afectiva, ¿no? Podría parecer que estas dos pulsiones nos llevan por dos tipos de libros diferentes, ¿sí? Uno más mental, más racional, y otro más emotivo, quizás más de autoayuda, quizás... Sin embargo, tu libro logra saltear esta dicotomía, que no es tal, pero tu libro logra saltearla y encontrar un punto interesante donde la razón y la emoción, en vez de estar peleadas y separadas, se encuentran y se reconcilian, ¿no? Entonces, mi pregunta es... Lo logra eso. Yo creo que lo logra, ya los lectores tendrán su opinión posteriormente. Yo creo que logra muy bien hacer ese equilibrio entre estas dos fuerzas, ¿no? Entonces,
te pregunto, ¿cómo buscaste este tono? ¿Fue algo que simplemente pasó porque sos así? ¿Fue algo que realmente trabajaste para que sucediera? ¿Por momentos sentiste que quizás el libro estaba siendo demasiado cerebral o demasiado emocional, emotivo? O sea, varias cosas. La gente que me conocéis sabéis que yo no soy escritor per se, soy comunicador. Entonces me dedico a comunicar, dar charlas, participar en conversaciones. Entonces yo me acerqué a la escritura como comunicador y no como escritor. Entonces esas preguntas que haces tú muy importantes de qué tono tiene el libro, yo me acuerdo de hacérmela hablando contigo y decir, tío Josué, tienes que escribirlo tú. De manera natural. Y ocurre una cosa especial cuando hacemos siempre proyectos, y es que somos hijos y presos de nuestra historia, en el mejor sentido posible. Y yo escribo el libro el año pasado, en verano, en Genilla, con mi historia y con mi contexto. Yo venía bastante agotado de algunas cosas de trabajo, a nivel también espiritual, emocional, entonces yo escribo el libro en un contexto en el que siento que necesito una conversación honesta, tranquila, sin juicio, en la que poder ser yo sin que tenga el miedo ese de me van a cancelar, o me van a echar, o me van a decir que no. Entonces creo que el libro tiene un poco ese tono de una conversación con la persona que tengo enfrente. Y aparte creo que se suma que yo, los 10 años que llevo haciendo comunicación o charlas, este tipo de cosas, he intentado siempre mantener este equilibrio, que a veces lo consigo mejor, a veces menos, pero de seguir formándome, estudiando, haciendo mis pinitos académicos, pero intentando hablar en un lenguaje que yo siempre pensaba, mi abuelo Tomás, si me escucha, me tiene que entender. Mi parce Paco de boxeo tiene que entender cuando hablo, no tiene que ser un erudito de filosofía, la gente de mi barrio tiene que entender cuando hablo. Entonces hay algo en el libro que creo que yo intento navegar, por ejemplo, la segunda parte del libro, desde Platón hasta la actualidad, ¿no? Las razones que ha llevado a gente a creer en la existencia de Dios, pero intento hacerlo de una manera en la que diga, cualquier persona que se acerque a Platón puede entender lo que estoy diciendo en estas páginas. Entonces ese era un poco como un objetivo de decir, estamos charlando tú y yo, estamos dialogando, y a la vez las ideas nos interpelan siempre. Entonces quería que el libro, mientras estamos caminando y descubriendo cosas, de repente sintiéramos ese momento en el que el libro te dice, ok, ahora reflexiona tú. Cicerón pensaba esto en el siglo I. ¿Y tú qué piensas? O sea, ¿a ti qué te parece esta idea? Cicerón decía que esta razón que él ve en el cosmos le apunta a que Dios existe y le interpelaba. ¿Y a ti? ¿Cómo lo percibes tú? O sea, entonces esa idea de intentar mantener ese toma y daca, ese tiki-taka entre pienso, pero esto me genera preguntas y tengo que enfrentarlas. O sea, una cosa que siempre digo en las charlas es... los seres humanos nos hacemos preguntas, y son preguntas profundas y que requieren una respuesta profunda y justa a las preguntas que nos hacemos. Y son preguntas que tenemos que responder todos los seres humanos, creyentes, no creyentes, ateos, agnósticos, me da igual del palo que venga uno, de la familia que venga, con mayor o menor trauma, tenemos que responder las grandes preguntas de la vida. O sea, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Existe o no existe Dios? ¿Cómo se accede a esa dimensión espiritual que todos tenemos y queremos explorarla? Y en ciertos momentos es muy difícil hacerlo. Entonces, sí, quería que el libro fuera una ayuda para cualquier ser humano como yo que se hace grandes preguntas y quiere explorarlas en una conversación también interna, sincera, honesta, consigo mismo y conmigo, espero. Sí, creo que hay una invitación en el libro a que la gente te acompañe en un recorrido que vos estás haciendo. De hecho, hay una metáfora que aparece de diferentes maneras, que es la del camino, ¿no? Esa cuestión de estamos caminando, estamos descubriendo cosas, parte del camino es no saber exactamente las cosas que uno va a ir descubriendo, que no es lo mismo que no haya ningún objetivo o ninguna brújula, ¿no? Y sí me gustaría profundizar un poquito en esto que estabas diciendo, acerca de, pienso en la cuestión humana que existe en cristianos, personas de otras religiones, ateos, agnósticos. En el fondo hay una experiencia humana común. Sí. Y tu libro busca de muchas maneras apuntar a ese público amplio. Como te dije cuando lo terminé de leer, dije, este me parece un muy buen libro para creyentes que quieren seguir buscando y para no creyentes que están abiertos a las preguntas, ¿no? Eso me gustó mucho cuando dijiste. Tu libro tiene esa dimensión de lo anfibio, ¿no? Lo anfibio de públicos muy diferentes, ¿no? ¿Cómo intentaste ser sensible a esas diferentes experiencias humanas
sin traicionarte en el proceso, pero como siempre repetís en el podcast, que no estamos tan lejos, y acá tampoco estamos tan lejos, ¿no? ¿No? ¿De qué manera buscaste ese tono, esa voz, esa sensibilidad para poder conectar con públicos tan diferentes? O sea, no lo hice como de manera quizás tan consciente y premeditada. Creo que es parte de mi camino en este tiempo, en el que sí, no tengo todas las respuestas yo. Tengo muchas dudas, tengo muchas cuestiones que sí, que tengo todavía que reconciliar, que entender. Hay procesos en mi propia fe que aún estoy intentando entender. Y por eso me gusta tanto la idea del misterio. O sea, yo vengo de formarme en apologética, que a los que no estáis familiarizados con el tema es la idea de defensa de la fe. Y entonces a mí, entre otras partes, se me pagaba por responder todas las preguntas. Y curiosamente se me invita a sitios en el que se espera que yo tenga respuesta para todas las preguntas. Y no las tengo. Pero no es que no las tenga porque no tengo capacidad, que capaz que influye. Pero es que creo que hay una dimensión misteriosa que tenemos que abrazar también en el proceso. Y nos cuesta. Y creo que venimos de un momento histórico hiperracionalista en el que teníamos que tener una respuesta científica, racional, palpable, total. Y de repente hay muchas dimensiones que no podemos palpar. O sea, la emocionalidad no podemos palparla ni explicarla con ecuaciones matemáticas tan fácil. El arte no podemos explicarlo así. La espiritualidad, que es una dimensión que todos los seres humanos tenemos, tampoco podemos hacerlo así. Entonces, creo que todos los seres humanos nos hacemos preguntas. Y en mi camino con el cafetal, por ejemplo, y con conversaciones con amigos, o sea, me doy cuenta de que el ateo, el agnóstico y el creyente estamos rotos. O sea, tenemos muchísimas preguntas sin respuesta, necesitamos ese encuentro especial con lo divino, con lo que nos trasciende y que nos dice, estoy aquí y estoy contigo, camino contigo. Y sí, me acerco un poco desde ahí, desde una persona criada en el contexto religioso, pero con ciertas desilusiones también en el mundo religioso, que a veces quizás no ha respondido las preguntas con la seriedad y la complejidad que merecen. Y a su vez, he estudiado en una universidad en España, en el que el tiempo de esos años del 2010-2014, el ateísmo materialista era como lo más potente, lo más cool, lo más molón, y no funciona, tío. Está vacío. Entonces hay una parte en la que creo que tanto unos como otros nos acercamos necesitamos lo que digo en el título, o sea, una espiritualidad que sea real y plena, pero real. Hay una parte en la que yo lucho no quiero vivir una fe que suene bien pero no funciona. No quiero tener respuestas. Quiero ser testigo, ¿no? Quiero vivir una fe que me impacte, que me transforme y que transforme mi casa. Sí. ¿Lo entendés o encontraste en la idea del misterio una herramienta sobre la cual pararte para entender el sentido de la vida? 100%. Quizás como suena raro en Occidente, como la lógica tan del misterio, siendo que nosotros hemos querido eso, demarcarlo, entenderlo. Si le ponemos un nombrecito, sentimos que lo entendemos un poco mejor, pero parece que estamos dando un poco la vuelta. Sí, total. Y o sea, es curioso porque la palabra de misterio lo explico un poco en el libro y los cuento súper rápido. Yo estaba con una charla con una persona que me ayudaba a explorar mis preguntas, era una persona que yo respetaba mucho a nivel espiritual y le pedí, échame un cable en acompañarme con este anhelo mío también de tener una espiritualidad más real, ¿no? Y recuerdo que yo estaba estudiando mi segundo año del máster de filosofía en Leeds y el approach de Leeds a la filosofía es muy analítico. Es decir, es postulado 1, postulado 2, postulado 3, conclusión. No hay hueco para florituras, ni metáforas demasiado rocambolescas. Esto es 1, 2, 3, poquito de inglés. Y me acuerdo que esta persona, intentando acompañarme, me preguntó, oye, ¿de qué estás estudiando? Y me acuerdo yo decirle, estoy haciendo un ensayo sobre la inmutabilidad divina. Y yo le expliqué por aquí, para allá, entonces claro, ella me vio como en este tejemaneje de intentar buscar respuestas y me dice, en medio de la conversación, me corta, me dice, Josué, quizás es un misterio. Me sentó fatal. 20 páginas de bibliografía para que me diga que es un misterio. Claro, o sea, además que me acuerdo que le dije, o sea, qué respuesta tan vaga. Y le dije, está bien, o sea, a alguna gente os sirve, pero necesitamos otra cosa. Y
Sí, ese momento creo que de repente te pega ahí como un destello de luz que tiene que ir proliferando en el tiempo, y cuando me senté a escribir el libro era como que a mi Dios le falta misterio. Sí, a mi Dios le falta misterio. Le Sí, sobran definiciones y le faltan misterios. totalmente, le falta misterio. Sí. Quisiera invitar a Paula, que va a leer un fragmentito del libro que tiene justamente que ver con esto. Y ahora que estábamos hablando acerca de las tesis y del misterio, me acuerdo de algo que dijo, me parece que fue Nietzsche, que él dice, una cosa es que Sócrates, al final de su vida, después de haber buscado todos los caminos de la filosofía y la verdad, diga, solo sé que no sé nada. Otra cosa es alguien que ni siquiera empezó a caminar y diga, solo sé que no sé nada. Ya. Y es puro nihilismo o es puro sinsentido de la vida, ¿no? Un poquito de vagancia, ¿no? ¿Sí? Un poquito de vagancia quizás en el Sí, fondo, ¿no? sí. Pero qué fuerte esta forma de volver a ver estas quizás verdades sencillas o innombrables, que no se le pueden poner palabras, pero no por decir esto es así y hay que aceptarlo como misterio y punto. No. Sino después de haber hecho un largo camino de buscar respuesta y llegar al punto de decir, ok, encontré algunas, pero quiero seguir buscando. ¿Por qué misterio? Si alguien quiere acercarse a esta dimensión de Dios, que aquí llamo el misterio, de manera clara, cerrada y dogmática, este libro quizá le decepcione. Hoy por hoy, honestamente, no estoy ahí. Mi ser me empuja más hacia una exploración desde otro lugar. Me acerco a Dios más como misterio que como dogma, más como esencia que como sistema de creencias. Me atrae más contemplarlo como la certeza subyacente de mi propia razón, como a la luz de Earentil. No es casualidad que haya escogido la palabra misterio como carbón desde el que escribir. El misterio habita más en lo que se sabe inabarcable, que no en lo concreto, como deseo de conocer los confines del cosmos, como límite del conocimiento que tiende al infinito, como anhelo indestructible del bien, como conciencia que se zarandea en lo oscuro, como susurro de amor eterno. Y aun con todo eso, el misterio de Dios es lo bastante obvio o simple como para que su existencia pueda ser percibida o asumida hasta por un niño, pero al mismo tiempo absolutamente complejo e inabarcable, lo que hace imposible para los seres humanos la tarea de concretización y sistematización de su naturaleza. Esta ha sido una constante en mi vida desde que era niño. La certeza inexplicable de la existencia de lo trascendente y lo divino siempre ha estado presente en mí, sin necesidad de mucha investigación o persuasión. A su vez, a lo largo de los años he experimentado otra constante. Cuanto más creo conocer a Dios, más siento que se aleja. Esta sensación de lejanía no es más que una percepción subjetiva de mi experiencia. Lo que estoy viviendo no es su distancia, sino una mayor comprensión de lo trascendente y asintónico de su existencia. Cada vez que quiero encapsular a Dios, se evapora. Vamos a tener un tiempito después de esto para algunas preguntas y no quiero robar mucho a todo eso. Tenía varias más para hacerte, quizás en algún otro momento, pero me gustaría hablar un poquito acerca de algo que van a encontrar ustedes hacia el final del libro. Van a reconocer algunos ejercicios espirituales. ¿Sí? Van a reconocer, cuando lo lean, algunos ejercicios espirituales. Es interesante esta búsqueda porque eso, más que cerrarlo en respuestas de manual, a esta pregunta corresponde esta respuesta, es una invitación a la búsqueda. Es una invitación a seguir descubriendo cuestiones del misterio, ¿sí? Después lo van a poder ver en las últimas páginas. Te pregunto, ¿por qué decidiste sumar al final del libro y como una especie de conclusión estos ejercicios espirituales? ¿Qué te gustaría que un lector descubriera acerca de sí mismo, acerca de la vida, acerca de Dios, después de leer o hacer parte de estos ejercicios espirituales? O sea, hay una cosa que digo al final de la introducción que quería leeros. Y digo, me interesa el qué saber, pero sin duda me interesa mucho más cómo creerlo. Me interesa el qué creer, pero sin duda me interesa mucho más cómo creerlo.
Y sí, me ha parecido siempre como muy frustrante en mi estudio muchas veces estudiar y ver ideas, conceptos, pero que no aterrizan, o que suenan bien, pero en realidad no, o sea, y eso cómo se vive, y eso cómo impacta mi vida, y eso cómo se traslada a mi espiritualidad cuando me encuentro sediento y a los sitios a los que voy no hay agua. O sea, hay una metáfora que tengo en el libro que seguro que os ha pasado en algún momento y es doloroso y es frustrante, pero a la vez me parece un momento extraordinario, porque es un momento en el que cobras conciencia de que tienes que abrir el círculo, y eso es muy bonito. Ese momento en el que tú quizás tenías 20 y algo años, probaste un vino muy rico, o una comida muy rica, o algo muy rico en un sitio, y dijiste, esto es increíble, y vuelves a los años y llevas a un amigo y dices, vamos a probar este sitio que es espectacular. Y llegas allí y dices, pues no... pues no era, ¿no? Y por diferentes razones en mi caminar espiritual he tenido esa sensación de volver a catar un vino que yo decía, aquí está el... y no estaba. No es que no estuviera, es que ya no estaba para mí. Y seguía estando para mucha otra gente. Y es difícil porque es muy especial ver que hay gente que le conecta muchísimas cosas de la espiritualidad y que le siguen ayudando, le siguen nutriendo su vida espiritual y eso es espectacular y Dios me libre de decirle a alguien que ahí no está, claro que está ahí. Pero hay momentos en la vida en el que hay sitios en los que tú ibas a buscar agua y ese agua te nutría y hoy ya no está. Y es duro. Y lo digo esto sin ningún tipo de... sí, de superioridad. O sea, ha sido algo difícil en mi camino, el decir, jope, si a mí esto me emocionaba tanto, me conectaba tanto, o sea, ¿por qué hoy no está, no? Y estaba en Genilla escribiendo, y en una de mis charlas, entre otras cosas, con mi tío José, estuvimos hablando ahí de los pozos, de cómo mi abuelo José abría los pozos, y esa idea de los pozos me trajo un montón de detalles, de inspiración, de metáfora, de símbolos, ¿no? O sea, el pozo es una cuestión súper interesante porque tú no sabes dónde hay agua realmente, tú puedes imaginártelo, pero tienes que perforar, tienes que traer un equipo y luego tienes que probar el agua, que puede ser de escasa calidad o puede ser incluso que haya muy poquita. O de repente los pozos que abrieron tus padres dieron muchísima agua y llenaron vuestros campos y tú vas ahora y estás seco. Y tienes que abrir otros. No significa que no hay agua, significa que capaz que ahí no está, ¿no? Entonces es un momento en el que te das cuenta de que, bueno, capaz que el Dios que ya había definido y había puesto aquí, lo quiero encapsular y se evapora una vez más. Entonces, en estos años de desencuentros, de crisis, porque muchos de esos momentos no vienen de la nada, vienen de desencuentros espirituales, de cosas que de repente descubres y dices, jope, pensaba que era distinto, pensaba que esta gente que decía vivir la fe, su vida deslumbraba más que realmente refumaba, ¿no? Cosas. Y en este camino he tenido la dicha de poder tener tiempo de vivir en Inglaterra, de ver otra gente, de conocer otra gente que vive su fe distinta y explorar distintas formas de entender la fe y de vivir la espiritualidad. Entonces, lo que hago en la última parte es intentar, en el camino, que es la última parte, acercar al lector a algunas prácticas espirituales que yo he probado en este camino. Es muy probable que a alguna gente no le convenzan, que no le conecten o que no le sirvan. A mí no me sirven todas, pero me parecen puntos interesantes cuando uno no acaba de encontrar ese agua, de decir, ok, estos pozos capaz que no tengan agua, pero hay que probar otros, porque agua hay. Hay agua para bañar todos nuestros mares, el agua viva y está todo el rato, pero a veces hay que cavar nuevos sitios. Y las prácticas vienen cuando acabamos un capítulo, como el capítulo de la pobreza, o el capítulo de la penitencia, o el capítulo del camino, de repente a decir, ok, ¿y esto cómo podemos ponerlo en la práctica, ¿no? ¿Cómo podemos cobrar conciencia, que me gusta mucho esa idea de cobrar conciencia de que el movimiento de Dios, que es un capítulo del movimiento, es real? Ok, te planteo una práctica específica que puedes hacer en tu casa, de buscarte un lugar tranquilo, tomar respiración, hacerte estas preguntas, hacer este ejercicio
y ojalá esto ayude al lector a conectar con esa dimensión que nos trasciende, que está en nosotros, encima de nosotros y sobre nosotros. Y ese es el objetivo. El objetivo del camino en la última parte es aterrizar. Sí, y aterrizar a una espiritualidad que sea real y que nos conecte y que de repente, ojalá, proporcione al lector otros ingredientes. Cuando estamos cocinando, hay veces que de repente te quedas sin ingredientes y dices, jope, no, capaz que tengas que sumar otras cosas, pero hay comida, patos, pero quizás hay que incluir algún elemento más. Entonces, esa última parte es de verdad el decir al lector, o sea, prueba otras cosas, hay más. O sea, si tienes sed, busca agua, que hay agua de sobra para todos. ¿Sí? Qué lindo, qué lindo. Marcel Camus, el autor de El extranjero, tiene una frase muy linda sobre esto que estás diciendo, que dice, nací a la mitad entre la miseria y el sol. Me parece devastadora, porque es un poco esa sensación que la Biblia nombra como ser peregrino y extranjero, ¿no? Esta cuestión de estar constantemente buscando, como estos pueblos nómades, ¿no? Que iban buscando y moviéndose, como diciendo, se nos está terminando el agua, nos tenemos que mover todos. Vamos a la búsqueda de agua, vamos a la búsqueda de comida, de un lugar a otro, ¿no? Hoy tenemos más resuelto dónde comprar comida y bebida, pero las búsquedas profundas y trascendentales que han unido a la experiencia humana desde tiempos inmemoriales hasta ahora implican moverse un poco del lugar. No por nada a los primeros seguidores de Jesús, el primer título que le dieron fue los del camino. Los del camino. Antes de llamarse cristianos se llamaron los del camino. Y generalmente se dice, no, porque a Jesús el camino, la verdad y la vida. No. No tanto. Les decían los del camino porque eran muy itinerantes. Y creo que esa es como una llamada de atención cuando nuestra espiritualidad se vuelve como muy cómoda o vaga. Así que te quiero agradecer por ponerle palabras a estas búsquedas, por abrirnos el corazón y la cabeza después de haber juntado experiencia y decir, ahí encontré una vez agua, otros han encontrado agua por allá, te paso el dato, gracias por hacer eso. Y me gustaría, en esta última tanda, quizás tenemos unos 20 minutos, me gustaría que ustedes también puedan interactuar, pueden hacerle preguntas a Josu, que puedan de alguna manera expresar qué expectativas tienen a partir del libro, qué preguntas les gustaría abordar, algo que les haya resonado de la charla de ahora. Yo les puedo pasar el micrófono para que ustedes hagan preguntas. No sé si hay alguien que ya la tiene en la punta de la boca y la quiere soltar. Por allá. Muy bien. Bueno, gracias por invitarme, un placer escucharte como siempre. Y has hablado de creyentes, ateos y agnósticos, todos rotos, ¿no? Y quiero tu perspectiva, ¿qué puntos en común ves en esa? Porque al fin y al cabo todo el mundo busca algo parecido. Y quería saber, como los has comparado, todos estamos rotos, ¿qué puntos en común ves tú entre creyentes, ateos y agnósticos, por favor? Nuestras preguntas. Las mismas, ¿no? Las mismas preguntas, los mismos anhelos, los mismos deseos de trascendencia, de conexión, de amor eterno, de que alguien nos mire y nos diga, estoy contigo, está bien, y te amo, ¿cómo estás? Y como te amo no te voy a dejar donde estás. Yo quiero que me quieran, tío, o sea, tampoco, o sea, de verdad, y cuanto más nos conocemos y más investigamos en nuestras propias historias, la mayoría de nuestras heridas y de las cosas que hacemos mal está porque no nos quisieron bien. Y sí, creo que, o sea, todos los seres humanos nos hacemos las grandes preguntas de la vida y el punto de la ruptura me parece muy importante. De hecho, dedico un capítulo en la última parte que se llama La pobreza. Y es porque creo que es indispensable para el descubrimiento espiritual reconocer que somos pobres de espíritu. Reconocer que no estamos donde deberíamos de estar, que hay una dimensión en cada uno de nosotros que demanda de vida y vida en abundancia. Entonces, sí, creo que estamos en el mismo barco. Hay veces que quizás nos gusta separarnos y colocarnos en diferentes sitios, pero ateos, religiosos, agnósticos, estamos en el barco de vivir la vida humana de manera holística e integral,
¿sí? O sea, en la primera parte del libro, creo que tú tienes alguna pregunta al respecto, me meto con 3 grupos específicos de gente. Uno son los materialistas ateos, porque creo que nos reducen a una parte de nosotros como todas las herejías. O sea, todas las herejías lo que hacen es coger una parte del ser humano y decir, esto es todo. No, esto es una parte. Mi materia, mi cuerpo es una parte de mi dimensión humana y tengo que abrazarla y tengo que tenerla, si no voy a estar a medias. Pero si me dices que esto es todo, me quitas muchas cosas de mí y me dejas a medias. El estoicismo pop, con el que también me meto un poco en el libro, esta idea de no llores, tira para adelante, tú puedes, eres un macho ibérico, eres increíble. Y hay cosas que a todos nos interpelan, a mí me interpelan en mi día a día. Porque eres un macho ibérico. Es verdad, capaz que... Pero es que tampoco, es que hay días que regular, ¿eh? Pero cosas que te interpelan de pronto pero a la vez dices, pero soy más. Tengo una dimensión espiritual, emocional, que no me acaba de satisfacer. Y de igual manera, el último grupo que yo llamo en el libro los fundamentalistas religiosos, tampoco me sirve vuestras respuestas porque me llevan a una espiritualidad que me apaga el cerebro, que me hace dejar de cuestionar cosas, que me hace dejar de investigar. Y la invitación de Jesús a los seres humanos fue siempre amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza, es decir, con todo lo que somos, tío. O sea, no hay una dimensión humana que deba de quedar fuera del encuentro con lo divino. En el encuentro con Dios debería haber una transformación de mi mente, de mi espíritu, de mi cuerpo, de mi corazón, de lo que soy. Josué tendría que disfrutar de la trascendencia, no únicamente con una suerte de espíritu que yo no sé muy bien lo que significa, sino con todo. Y tiene que estar todo ahí, y ahí estamos todos en el mismo barco. Ateos, agnósticos, creyentes, y me gustaría eso, a animar a que el libro sea un empujón o un camino para todos los que nos hacemos preguntas y tenemos anhelos de vivir la vida plena. Muy bien. ¿Por qué decidiste de retirarte a Genilla y encontrar los pozos Del abuelo, ¿no? del abuelo y cómo lo relacionas con la vida espiritual de los creyentes? Sí, o sea, ¿Creyentes o no creyentes? sí. Decidí Genilla pues porque no estaba pudiendo escribir en casa, fundamentalmente. O sea, para ser, sí, y de hecho Genilla, los que no localizáis Genilla, es Priego de Córdoba, julio, agosto, septiembre hace calor, ¿eh? De hecho, lo cual era bonito, ¿eh? Porque o sea, yo sin planearlo, o sea, me fui a la vida monástica, que me obligaba a levantarme muy temprano para hacer mi peregrinaje a una ermita que hay arriba de Carcabuey, bajar cuando el sol estaba saliendo y empezaba a picar y esconderme en la casa a escribir hasta las 8 de la tarde, en la que volvía a salir a pasear. Ese era mi ritmo, en el cual yo tenía mi deporte, mi camino y mi tiempo de... Elegí Genilla porque fue el único sitio que pensé que podía encontrar silencio y descanso. Que me hacía falta, personalmente, número uno, y luego que, no sé, Lucas ha escrito más libros que yo y él podrá decirlo, pero cuando tienes que escribir, pues es muy difícil. Muy difícil porque tienes que encontrar como un hueco lo suficientemente amplio como para darle vueltas a ideas, traer recuerdos, construir un pensamiento y escribirlo y después volver a ver lo que has escrito que no estaba tan bien como pensabas, volver a dar una vuelta y eso tienes que repetirlo muchos días. Por lo menos en mi caso, que no tenía la práctica de decir yo puedo hacerlo en un rato. Y aparte yo tengo una cosa, una dificultad en el que yo me meto en un mood de trabajo y una vez que me meto ahí soy muy productivo, pero me cuesta entrar en ese mood. Y normalmente estoy en un mood de productividad, de grabar, producir, como un trabajo. Y esto es otra onda. Aquí no es genérate un reel, haz un contenido y no, aquí es pausa, descansa, reflexiona. Y aparte, yo quería en el libro ser honesto. Y ser honesto me implicaba traer mi historia,
traer mis preguntas, traer mi falta de respuestas y decirle al lector, estamos juntos. De verdad, o sea, si el lector cuando habla el libro dice, yo tengo preguntas que no tengo respuestas, estamos juntos. Hay pozos en los que bebí agua que hoy está seco, estamos juntos. Yo necesito el abrazo divino, estamos juntos. De verdad, estamos juntos. Y yo me sentía así y de repente Genilla apareció como un regalo divino, de verdad. Además, lo digo en los agradecimientos. Gracias, José y Josefa, por, sin saberlo, haber puesto esta casa en la que vuestro nieto Josué, ese que estaba medio loquillo cuando aún estaba vivo, mi abuelo José, en paz descanse, sí, pues ha servido de refugio para que escribiera el libro. Sí. Gracias por la pregunta, Brito. Pues el último párrafo de este libro termina con un agradecimiento a ti mismo. Entonces, a mí me gustaría saber cuáles son los aprendizajes personales que te llevas de este proceso. O sea, el otro día justo hice un podcast que creo que se publica en un par de días. Me invitó Luis Usera ahí a Compe de Podcast. Y me decía algo así de, oye, ¿hay alguna cosa de la que te sientes como orgulloso de ti mismo, que te gusta de ti mismo? Y sí, hay una parte de coraje o de tozudo que me gusta. El proceso del libro, o sea, cuando me voy a Genilla estaba triste, estaba muy mal. De hecho, sí, los primeros días fue... no sé si habéis visto la serie de La Casa del Dragón, pero hay un personaje que es Daemon Targaryen y está en Harrenhal y toda la trama de Daemon es como enfrentar sus demonios en un castillo que está vacío. Y los primeros días de Genilla fue terrible, te lo prometo. Fue terrible. Sí, fue terrible. No me podía dormir, tenía pesadillas. No me sentía digno de la oportunidad que me habían dado. Me puse a escribir una enciclopedia, tampoco ayudó. Y recuerdo, sí, al tercer día, de rodillas, decir, yo voy a caminar. Cada vez que miro para arriba me está entrando yo voy a caminar, o sea, cada día camino, mirando abajo como los monjes. Yo me decía como los monjes, abajo. Mira abajo y camina. Y cuando no te des cuenta estás arriba. Y eso me gusta. Y eso de verdad lo digo en el libro. Me doy las gracias a mí mismo por caminar, sí, por echarle narices, por no desfallecer. Sí, hubo un par de días, Paula lo sabe, que le escribí y le dije, solo quiero dejarlo hoy. Sí, y aún no había firmado el contrato. Entonces fue como, ahora puedo dejar. Tengo ningún contrato todavía firmado, puedo dejarlo. Pero camina. Entonces sí, esa parte del libro sí que digo, jope, también, o sea, doy las gracias a la gente que ha hecho posible que esté aquí, a Paula de verdad, por traerme misterio en el camino. O sea, la persona que más misterio me ha traído en el camino ha sido mi mujer. Totalmente. No habría tanto misterio en mi camino si no hubiera estado felizmente casado con Paula. Pero eso me gusta y estoy muy contento de haberme esforzado y haber confiado, sí, haber confiado en que, sí, de la honestidad y de poner el corazón podía salir algo que ayudara. Porque al final, de verdad, o sea, el objetivo con el libro, ojalá se vendan un montón de copias, evidentemente. Pero de verdad, ojalá, y mi oración profunda, y estáis de testigos, es que el libro ayude a las personas que se hagan preguntas y si os lo leéis, os transforme, aunque sea en una cosita pequeña, el de repente decir, jope, este punto me encendió una velita que no tenía y me hacía falta. Entonces, eso. Gracias por la pregunta. La parte que más te ha costado, o el capítulo que más te ha costado, y la parte también que más orgulloso te sientes del libro, ¿no? El capítulo, especialmente para cuando te lo estés leyendo, puedas sentir un poco más cerca a ti. Ah, joder, qué pregunta tan difícil.
no lo sé. O sea, la parte que más me costó, pero que la disfruté mucho, también porque o sea, sentí que era un poco ambiciosa. ¿Te acuerdas que lo hablamos juntos? En la segunda parte del libro, yo intento recorrer históricamente desde Platón, ¿vale?, antes de Cristo, hasta la actualidad, las razones que han llevado a los grandes pensadores de la historia a confiar en el misterio o a creer que existe la trascendencia. Entonces, en sí mismo, la idea de decir voy a transitar Platón, Aristóteles, Cicerón, desde ahí hasta el final, era como, eso es mucho. ¿Te acuerdas? Que nunca me decía. O sea, mola, como concepto mola, o sea, la idea tal. Y me acuerdo de estar en Genilla otra vez, con todos los folios de como el resumen de los diferentes autores, y yo subrayaba ahí ajuste fino, ajuste como, argumento cosmológico, diseño, todas esas cosas, y decir, vale, ahora... Y me gusta mucho cómo ha quedado, me gusta mucho, está muy bonito y me parece que... De hecho, o sea, hay una cosa que a mí me ayuda mucho en mis procesos creativos, y es que de repente Paula aparezca en el proceso creativo. En algún momento tiene que aparecer, porque lo siento como la brújula. De hecho, recuerdo, estábamos en un vuelo, Paula seguro se acordará, a Grecia por su cumpleaños en septiembre del año pasado, y yo no le había enseñado la parte segunda todavía a nadie. Entonces le dije, Pau, estoy cerrando la segunda parte del libro, quiero que lo leas. Me acuerdo que lo leyó y me dijo, ¡qué chula! Y dije, lo tengo. Está hecho, ha funcionado. Porque yo estaba con muchísimo miedo de decir, ok, se voy a traer a Platón, Aristóteles, Cicerón, Kant, de repente, o sea, esto no quería que fuera demasiado sesudo, cerebral, tal, sino que fuera de verdad que dijeras, jope, esto es accesible, es bonito. Y cuando Paula me dijo, está muy bonito, me gusta mucho, es incluso divertido. Ok, lo tengo. Entonces, esa parte de Rubén estoy muy contento. Y luego hay un capítulo, que es el capítulo de la roca en el camino, que me gusta mucho porque está escrito desde el corazón y es como me siento ahora mismo. Jesús nos invita a construir la casa sobre la roca. Y construir sobre la roca es difícil. Porque hay que picar roca, hay que sudar, hay que hacerlo. Y me gusta hoy esa idea. Me gusta mucho. Entonces ese capítulo me interpela personalmente. Entonces, sí, cuando leas el capítulo de la roca te acordarás de José lo escribió así. Sí. Si tuvierais a Jesús delante, ¿qué le preguntaríais? Eso quiero saber. No tengo micrófono. ¡Mamá! ¡No te escapes! Dale. ¿Soy yo? Sí. Quizás le preguntaría por qué ciertas cosas no se resolvieron antes. Pienso como en una sensación de que, no sé, hay ocasiones en las que el tiempo pasa rápido, pero yo tengo una percepción de que el tiempo siempre pasa lento. Y que mucha parte de mi vida he sentido de que mi ritmo mental va por un lado y el ritmo de la realidad va por otro. Entonces, como es una gran conciencia de lo lento que son los procesos hasta destrabarse. Y si eso lo arrojo sobre la historia de la humanidad y digo, hace tanto tiempo que estamos bloqueados en estas cosas, que no salimos, que nos seguimos tratando de esta manera, que no le encontramos la vuelta, que hay dolores, enfermedades, conflictos que siguen sin resolverse, como qué bien que nos vendría un poder ejecutivo que llegue desde lo alto que diga, acá se resuelve y acá se corta, ¿no? A veces me gustaría tener esa capacidad de invocar al poder ejecutivo como para que los tiempos se acorten, que quizás es también como el tipo de cosas que se leen, por ejemplo, en Apocalipsis. En Apocalipsis dice que aparecen delante del trono del Cordero los mártires. Dice, ¿cuánto tiempo más, Señor? Hasta que haga justicia. ¿No? A veces me siento un poco así. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que haga justicia? No sé. Pero entonces, ¿lo dejarías en manos, nuestro libre albedrío? ¿Lo dejarías en manos de él? Sí, quizás es una pregunta porque no es bloquear el libre albedrío, sino más bien como
como un deseo de que ese libre albedrío sea más poderoso en algún punto. Porque a veces somos libres, pero impotentes. Impotentes para transformar cuestiones tan estructurales, cuestiones que van más allá de nuestra buena voluntad y que donde uno realmente se encuentra en la situación de decir, el mundo es esto y ni yo ni nuestras buenas voluntades parecieran encontrarle la vuelta para esto. Hace falta que lleguen los momentos escatológicos, que venga una intervención poderosa de Dios que haga algo que ninguno de nosotros puede hacer por más que realmente lo intentamos. Quizás esa sería mi pregunta. ¿Por qué tanto tiempo ha pasado para que sucedan esas cosas? Yo... Sí, vengo de una semana de sentirme muy frágil y en medio de mi fragilidad veo muchos bloqueos que tengo a nivel emocional, entonces sueño con ese momento en el que seguramente solamente llorara. Capaz. Cuando lo vieras. Sí, no tengo preguntas, señoría. Solo quiero llorar tranquilo. ¿Qué le dirías a alguien que vaya a leer tu libro y que nunca haya escuchado antes de Dios o no crea en Dios? Que está donde tiene que estar. Sí, está donde tiene que estar. De hecho creo que... sí, lo digo específicamente en el libro. O sea, si... me molaría muchísimo... sí, digo específicamente, hay un momento en el que... ¿dónde está, no? Sí, mira, fíjate, ¿no? Digo, si eres alguien que quiere tener todas las respuestas, probablemente el libro no sea para ti. Regálaselo a alguien que esté en el camino de búsqueda y quizás más bien de hallazgos. En este caso, perdóname, pero no soy yo, eres tú. Ahora bien, si en muchos momentos te sientes como alguien más lleno de preguntas que de certezas, bienvenido al club. Si el asombro te recorre los huesos al vislumbrar el atardecer, si ver al ser humano como la puerta al cielo o si intuyes que la paz se halla cerca del que anhela la justicia, quédate. Estás donde tienes que estar. Si te identificas con esas palabras, estás donde tienes que estar. Si tienes todas las respuestas, capaz que no. Regálaselo a otros. Muy bien, antes de cerrar este momento, quiero invitar a Pau, que va a leer un fragmento. Dios te ha concedido favor. Esta es la frase que recibe María de Nazaret. Dios te ha concedido favor. Nazaret es un lugar sin importancia. En el Antiguo Testamento, la Biblia judía, no se menciona esa ciudad ni una sola vez. El historiador judío más importante de la historia antigua, Flavio Josefo, tampoco la menciona ni una sola vez. Nazaret es un lugar absolutamente insignificante en Palestina. Sería como esperar que un alemán, en lugar de hablar de Mallorca o Barcelona, mencionara los manjares de Albacete o Murcia, con todo el respeto. Amigo, la vida plena no está reservada solo para las grandes celebridades que triunfan o para para las personas de alta cuna que nacen con tremendos privilegios. La vida es para todo ser viviente. Dios ha concedido favor a todo lo que existe. Dios te ha concedido favor, el favor de la vida y el de la fe, no para que vivas en tinieblas, sino para que camines en la luz, para que sientas estas palabras como muy lejanas porque estés agotado con la rueda infinita, o que no pueden ser para ti porque crees que no tienes nada que aportar. Levántate y camina, Dios va a hacer nuevas cosas contigo. Para Dios no hay nada ni nadie imposible. Bueno, gracias Pau. Y gracias a cada uno de ustedes por venir a este lugar, por compartir esta presentación. Ojalá que Dios y el misterio de creer invite a muchas personas justamente a animarse a caminar ese misterio. Gracias por animarte a excavar pozos profundos para traer esto, que no tengo ninguna duda que va a ser una bebida muy refrescante para muchas personas que están en búsqueda, que necesitan algunos tips de dónde encontrar un poco de agua, y sobre todo por recordarnos de que vale la pena seguir buscando y de que sea que
sea que tengamos la sensación de que efectivamente ya encontramos algo, o que en su defecto nunca nada nos ha saciado. Este es un libro como para seguir saciándonos, no quedarnos ni con viejas respuestas, ni con viejas soledades o angustias, sino para seguir buscando. Así que muchas gracias, amigo, por escribirlo. Y le damos un último aplauso a nuestro escritor.